a todos los que se conectaron online, como siempre. Tenemos casi que full house. Para los que no pudieron venir, se perdieron las empanadas y las cervecitas. Así que otra vez será. Tenemos, mostrar la sala. Larguen las empanadas, levanten los brazos, no se ayuden. Es terrible. Traes unas empanadas, se lo gustó enseguida. Para todos ustedes también, muchísimas gracias por anotarse, por venir, por estar. Y gracias a los nuevos, a las caras nuevas, pues está bueno esto de ver caras nuevas en las reuniones estas 2x3, que no es algo que venía pasando. Es algo que se empezó a dar hace poco. Y bueno, nada, ahora como ya algunos de ustedes saben, Aldo bajó de ser uno de los líderes del grupo, ahora va a abrir su grupo de architects, el Montevideo Salesforce Architect Group, montevideosac.com. Correctísimo. Exacto, para anotarse. Todavía en agosto es el inicio. Bueno, ahora voy a echar un rato. Ahora echarle un rato. Ya te mandé al frente. No, está bien, pero pasa que me voy a Portland a grabar la entrevista inicial. Solo eso decimos. Sí, hay que ir al lugar. Para los que se conectan online, la grabación de esta estará disponible a mediados de julio. Sí, ahí hay un temita de interés. Lo cuento yo un poquito, digo. Derechos de imagen. Derechos de imagen y otras cosas. La semana que viene estoy presentando en Portland, en Forcelandia, esta misma sesión, o en realidad una versión más reducida de esta por un tema de tiempo. Así que hoy me voy a extender y vamos a charlar en español y va a quedar buena porque es en español, ¿no? Así que nada, ese es un poco el contexto de esto. Buenísimo. Y nada, aparte de eso me quedaba agradecer a Holston, apoyando siempre, y a Kiva Labs también por proveer el espacio y la comida. Y bueno, todo tuyo. ¿Arrancamos? Bueno, todo tuyo. Bueno, vamos. A ver, bueno. Hola a todos, antes que nada. A los que están online, nada, bienvenidos, sigan sumándose y sigan conectándose. Espero que tengan una buena bebida o algo para estar atentos porque nos viene idealmente 45, 50 minutos intensos en el que vamos a recorrer y vamos a conversar un poquito de esto, que es el The High Leap, el gran salto, sería la traducción al castellano, que habla un poco de cómo es esto de hacer una transición de developer a architect. Les voy a contar un poco de mi historia. Digo, hay muchos que me conocen acá hace un tiempo ya, que hemos tenido la oportunidad de conversar de todo esto. Hay otros que no, online, así que ya queda el registro. Y quiero contar un poquito desde mi experiencia, cómo fue esa transición. Y bueno, y charlar un poquito de algunas verdades que por ahí no se las van a encontrar en Trailhead o en algún lugar. Bueno, este trayecto, este journey que se comienza. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levante la mano bien alto y lo podemos conversar. Y si tienen alguno de los que está online y quiere, escríbanla en el chat que Fede con gusto nos la transmite. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, si me deja pasar la transparencia, ahí está, estoy viejo, transparencia, dije. Ahora sí, bueno, ese soy yo, ¿no? Soy Salesforce Program Architect en Holston Consulting. Mi handle en Twitter es AldoForce, por si están interesados en conversar o continuar la charla. También estoy en el canal de Slack. En el canal de Slack cada día somos más y cada vez tenemos gente de distintos lados, de distintos países, así que bienvenidos a todos los que quieran ser parte de la comunidad en Salesforce. Originalmente el canal de Slack era solamente de developers, pero ahora ya estamos todos, es la comunidad. Hay architects, hay admin, tenemos el grupo de Women in Tech, el grupo del Study Group también, así que bueno, con gusto son todos bienvenidos. Y en el canal, en el chat, Fede ahí les va a dejar de vuelta el link para poder acceder. Bueno, esto es medio redundante, pero bueno, nada, vivo en Montevideo, soy de Uruguay, trabajo para Holston Consulting. Holston Consulting, hacemos Salesforce para la industria legal. Cuando quieran pueden charlar con el amigo Felipe allá atrás, que con gusto les va a levante la mano, Felipe, así lo ubican, gracias. Con gusto nos va a contar de los secretos de la industria legal en Salesforce, que está bien interesante.
Y bueno, y hago Salesforce desde el 2008. Increíblemente, no sé cómo fue que pasó el tiempo, pero desde el 2008 que estamos haciendo todas estas vueltas. Agradecerle a los sponsors nuevamente, como dijo Fede, agradecerle a Kiva Labs, que nos presta el lugar, nos presta, bueno, las sillas y toda la infraestructura, la comida, la bebida, a Holton Consulting, siempre, por cedernos las horas, y a los profes. Bueno, vamos a lo que vinimos. Una pequeña historia, un pequeño contexto para hablarles de mi historia. ¿No? Voy a hablar en primera persona. De vuelta, todo lo que van a escuchar es parte de mi experiencia y no tiene que por qué ser la misma experiencia que tengan ustedes o que tengan otras personas. Como dice ahí, bueno, podrán ver, yo arranqué en el 2008 siendo un developer. En realidad yo trabajaba para Oracle y hay un proyecto de Salesforce que en ese momento me dijeron, mira, hay que hacer una integración entre Salesforce, entre Oracle y Salesforce. No tenía ni idea que era Salesforce. Andrés se ríe porque estaba ahí, estaba citado una semana después. Hacer una integración con algo llamado Salesforce, no tenía ni idea qué era, y bueno, empecé a trabajar, empecé a hacer un poco de código, empecé a hacer parte de la integración, y bueno, y el proyecto que originalmente duraba 3 meses, se extendió a 6, y después de esos 6 se extendió a 12, y después de los 12 se pasaron a 2 años, y bueno, y ahí estuve haciendo, como se dice por estas latitudes, picando código, ¿sí? Pasó mucho tiempo haciendo esos distintos roles, conociendo la plataforma. En ese entonces no existía Trailhead, no existía ninguna unidad de conocimiento formal, sino que más que nada existía los foros, el famoso community el foro de... ¿Cómo se llama? El foro de community era el blog, el forum, el developer, gracias. Estamos viejos, Andrés. Conociendo proyectos aquí, proyectos allá, bueno, entre el 2008, bueno, por ahí entre el 2010 y el 2014, en esos 6 años, trabajaba como developer, era developer, tenía cierta reputación en toda la comunidad, no solo en Latinoamérica, que realmente éramos muy pocos los que habíamos en ese entonces, sino que en la parte de Nueva York, que era donde yo estaba trabajando, y a partir de esa experiencia, para el partner con el cual yo estaba trabajando, un día me dijo, Aldo, ya que vos sos la persona más técnicamente capacitada en la empresa, wow, éramos 6, me dijo, ¿por qué no te moves, empezás a mover en busca de la certificación? Y digo, ¿qué certificación querés que haga? Bueno, yo entonces ya tenía la Force Home Developer, que era la primera. Y a partir de ahí empecé a buscar la certificación de Architect. ¿Por qué? Porque como partner te daban más puntos y podías acceder a proyectos corporate y proyectos más interesantes que la simple consultoría de Salesforce. Bueno, en el 2014 empecé lo que se llamaba el All Journey. El All Journey, que en ese entonces no era el Journey nomás, o sea, ni siquiera tenía el nombre de Journey, era simplemente la certificación de Architect, el CTA. No existía todas esas cosas intermedias que después surgen, que vamos a hablar, y vamos a hablar mucho. Y en ese entonces, en el All Journey, para que lo sepan, simplemente uno tenía que hacer un examen, como estos de 60 preguntas, multiple choice, y tenía que en base a eso, aprobaba y pasaba, quedaba habilitado para dar lo que era el Review Board. En ese entonces, el Review Board era una reunión y no estaba muy claro cuál era el formato, era todo muy oscuro. Recuerden, estamos hablando de una época en la cual no había Trailhead. Recuerden, Trailhead cumplió hace poquito, creo que 6 años, 5, Astro cumplió 8 o 9, así que estamos por ahí. Era una época bastante oscura de Salesforce, ¿sí? Entonces, si la única forma que vos tenías de agarrar conocimiento era viajando, era entrando a conferencias, era entrando a través de Twitter, el famoso hashtag AskForce, que si no lo saben, pueden poner AskForce y alguien les va a contestar. Eres el último recurso, no tirás la granada para atrás, así esperabas que alguien te conteste y te saque de la duda de explicar por qué no rendería batalla un poco el página. En el 2015, cuando el partner me dijo que sí, bueno, Aldo, tenés que dar este examen, doy el examen de multiple choice y lo apruebo, ¿sí? Ese fue la primer, digamos, bueno, ok, quizás en estos, del 2008 al 2015, hay 8 años.
en esos 8 años, y claro, algún golcito tenés que hacer, ¿no? Alguna cosita tenés que aprender porque si no, estuviste dibujado, ¿no? Hice el multiple choice, lo aprobé, fue una felicidad muy grande, y empecé a prepararme para el review board. En ese entonces, el review board era de vuelta, muy oscuro, porque no había mucho conocimiento. Yo siempre iba a San Francisco a las Dreamforce, y me contactaba con gente, bueno, y justo en el 2015, ahí es donde creo que empezaba un poco a funcionar el tema de Trailhead. Ahí se empezó a rumorear el tema de que había un nuevo journey. Iba a haber un nuevo journey para los que quieran hacer el review board. Yo, de hecho, ahí pasan 3 años en el cual yo quedo ahí a la espera, atento un poco a ver qué pasa con el review board. Y ahí, entre esos años, no me queda claro ahora cuándo fue exactamente, que ahí hice 2018, pero creo que es el del 2016, 2017 el nuevo journey. Que el nuevo journey es lo que conocen ahora como la pirámide, ¿sí? Cuando yo digo la pirámide, todos saben de lo que estoy hablando. Si hay alguien que no sabe la banda, levante la mano, por favor. ¿No? No se sienta mal, ¿eh? Yo voy a hablar ahora, así que quédense tranquilos. Entonces, ahí cuando surge el nuevo journey, me dicen, mira, Aldo, vos sos del old journey y no podés pasar al nuevo journey, entonces tenés que hacer la pirámide nuevamente, que esto, lo otro. Bueno, en ese entonces me pareció interesante porque era como una forma de repasar un montón de conceptos, y bueno. En el 2019 tengo el review board, tuve mi primer intento, la verdad que es una experiencia increíble, que cuesta sangre, sudor y lágrimas, literalmente, y que me afectó muchísimo, no perderlo, sino que prepararlo me afectó muchísimo, porque tenía una rutina bastante complicada, en el sentido de que no era normal. Me levantaba a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana arrancaba a estudiar, de 5 a 8 estudiaba, a las 8 arrancaba a hacer gimnasio, y después seguía con mi jornada laboral. Terminaba a las 10 de la noche muerto, por imaginar, y así repetía todos los días. Hasta que llegó un punto en el cual veía un requerimiento y yo prácticamente lo agarraba en el aire y podía matar a alguien con una hoja. Claro, porque de tanto ver los requerimientos llega un punto en el cual uno logra ese mecanismo, esa práctica, que bueno, ahora vamos a hablar un poco también de todo eso. Pero bueno, esta es un poco mi historia, esto le doy el contexto como para que entiendan de qué va todo esto. Cuando yo hablo de la pirámide es esto que están viendo acá. Si alguno no la vio, se las presento, ¿sí? Este es el camino de lo que se conoce como el CTA Journey. El CTA Journey es obviamente el camino para obtener la certificación, que es la del CTA. Catalogada como la certificación, la madre de las certificaciones. Sí, es una certificación que muchos la ponen a nivel de una maestría. Y yo he trabajado con gente que ha estado en maestrías, y yo no recuerdo gente que esté al nivel que se necesita para salvar esto en una maestría. En un doctorado podría ser, porque son más extensos, pero realmente yo no conozco en la industria una certificación que vaya a ese nivel y con esa profundidad que se necesita. Para acceder ¿cómo se llama? El pináculo de la pirámide, hay que hacer varias cosas. Primero hay que obtener las dos certificaciones de Domain Architect, que son las del System Architect y Application Architect. Para obtener esas certificaciones hay que obtener todas las certificaciones que están justamente ahí debajo, ¿no? de cada lado la que corresponda. Y bueno, y esto, una vez que uno accede a esos exámenes, son certificaciones individuales, cada una que está ahí abajo, uno accede a lo que se llama al System Architect y al Application Architect, y recién ahí, dame un segundo, y recién ahí uno puede, o técnicamente estaría capacitado como para poder enfrentarse a un review board. Y ahora voy a hablar de un poquito de eso. Dime, pregunta. Es curioso, ¿no? Si tenés la Application Architect y la System Architect, no te dan una certificación que sea Domain Architect. O sea, solamente lo dice ahí. No, pero puedes escribir un mail a Trailhead preguntándoles por qué no te da eso, y te van a contestar: tenés Application Architect y System Architect y arreglate con eso. Son terribles, sí. Claro, no tenés un domain. Y te explico por qué, vamos un segundito. Y te explico por qué. Porque el Domain Architect ahora es otra certificación, es otra pirámide, ¿tá? Que no es la de CTA, que tiene las dos puntas que se llama Domain Architect, creo que se llama, que tiene una que se llama B2C Architect y B2B Architect, que en realidad es Application Architect y System Architect más Pardot y más Marketing Cloud.
El por qué no tengo ni idea. Yo me imagino que es por marketing. ¿No se llama Solution Architect eso? Son las de Solution Architect, gracias. Sí, no son Domain Architect, son Solution Architect. No te olvides que esto viene de hace mucho tiempo, entonces mantener los nombres y mantener las cuestiones realmente es complicado. Y también hay que olvidarse una cosa, hay un negocio acá atrás, ¿ah? Hay una empresa que vende certificaciones, vende cursos, ¿ah? Y algunos vivimos de eso, gracias. Pero no hay que olvidarse de eso, es importante. Pero bueno, retomo un poquito esta de acá porque me parece que es interesante analizarla. Pregunto, y a los que están online también, de esas certificaciones de la parte de abajo que dice Specialization, ¿la Developer 1 quién la tiene? Un lindo grupo. ¿La App Builder? También, lindo grupo. Fede, vos sos arquitecto, vos bajano, no es necesario. A ver, hay certificaciones ahí que son, si uno se pone a ver y dice, bueno, son realmente bastante alcanzables. No sé si alguien ha tenido alguna experiencia con las otras, las de la Data Architect, las de Sharing and Visibility, que creo que, a ver, digo, exigen un poquito más de rigor académico, por decirlo de cierta forma, pero creo que son perfectamente manejables. De hecho, cuando uno ve la pirámide y dice, che, pero acá falta gente. Sí, claro que falta gente. Y acá, de vuelta, y voy a dar mi opinión, ahí abajo, que no sé si ven en blanco, no sé si llega a leer, dice Experience Cloud Consultant Optional. Para mí de optional no tiene nada, el optional para mí lo pueden borrar, porque para mí la gente tiene que, el que llega allá arriba tiene que tener esa certificación. Por un tema muy fácil, en todo proyecto del review board, en todo mock, digamos, en todo escenario, van a existir un componente de interacción con clientes, con alguien externo a la empresa, que son community. El viejo Community Cloud, bueno, ahora se llama Experience Cloud, y yo creo que es obligatorio. Fede. Ayer leí la Integration Architect y la perdí y habían varias preguntas. Sí, claro que sí, Sharing Set y varios más. Claramente, yo creo que ese de optional ahí abajo está mal, no es optional. Y es más, y si es más abajo todavía dice Certified Administrator Optional. Y yo le voy a decir una cosa, tampoco ese optional debería estar ahí. Ese optional no debería estar ahí, y también hay otro que no está ni siquiera acá, que también debería estar, que son las de Service Cloud y Sales Cloud. Yo creo que esas 4 certificaciones no deberían ser optional, deberían ser obligatorias acá. Y hay una de Advanced Administrator, ¿no? La de Advanced Administrator también podría llegar a estar acá, pero pasa que la de Advanced Administrator, las cosas que aborda, yo creo que te las peleas en Data Architect. Yo creo que la gran mayoría te las peleas ahí. De vuelta, hay temas que se cruzan. Hay temas que por ejemplo, en la de Sales Cloud o en la de Service Cloud, hay temas que corresponden a Development Lifecycle. ¿Y qué tiene que ver ahí? Bueno, tenés que saber cómo es que funciona. Entonces, hay mucho conocimiento cruzado y hay mucha cuestión ahí que tiene que ver con las distintas áreas de conocimiento que hay que tener. ¿Es necesario saber todas esas? Sí, es necesario. ¿Es necesario saberlas en profundidad? Sí. Es decir, el formato de estudiar, estudio para sacar el mínimo para pasar, para llegar hasta arriba y poder, no corre. Y les voy a explicar por qué ahora en breve, para que puedan un poco visualizar. De vuelta, si hay alguno que está haciendo este camino, o si hay alguno que ya está, porque tiene certificaciones hechas y puede perfectamente continuar avanzando, yo siempre digo lo mismo. Cualquiera con suficientes recursos, dinero, porque cada certificación vale $400, con suficiente dedicación, es decir, tiempo, como para poder invertir, yo creo que perfectamente puede alcanzar ese camino. A ver, hay gente que le puede llevar unos años, unos meses. A mí particularmente me llevó 3 meses hacer toda la parte de abajo. Hay una persona, Steve Herod, que lo hizo en un día. En un día tomó todos los exámenes y lo salvó. Era Steven Herod, si no, busquen @Herod en Twitter. Es una gran persona, vive en Australia, es el encargado de Accenture, de toda la parte de Salesforce. Y es un tipo que seguramente lo tengamos en algún momento en alguna entrevista en el grupo de Architects de Montevideo, porque es un tipo que habla y tira demasiado conocimiento como para poder desperdiciarlo, ¿no? Entonces, de vuelta, el tiempo que le lleve a hacer eso,
¿sí? Es el tiempo que les va a llevar de estudio, de dedicación. De vuelta, y ahora lo voy a conversar un poquito más, en el grupo de Architect, una de las cosas que pensamos hacer es empezar a abordar esos temas. ¿Ah? Ustedes no estaban acá, pero con el Toro estuvimos conversando un poquito de la posibilidad de hablar de estos temas, porque una de las cosas que es fundamental es tener riqueza técnica en los estudios. Y la riqueza técnica o se consigue, en Trailhead no se consigue. Discúlpenme, pero se enseña la herramienta, pero no hay conceptos de fondo. Muchas veces una de las grandes polémicas que sucede con esto es, yo no soy, levanten la mano y dicen, yo no soy developer y ¿puedo hacer este camino? Bueno, sí pueden, claramente. No es necesario ser developer, ahora les voy a explicar por qué para hacer todo este camino. Hay mucha gente que ni siquiera tiene un background en tecnología o en ingeniería. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede, claramente. Van a tener otros desafíos, ¿sí? Van a tener otras instancias que los que venimos de ingeniería o venimos de la parte más formal, más dura de la ciencia, bueno, simplemente porque nos peleamos con criptografía en la facultad, nada, simplemente tenemos un contexto previo. No es nada que no se pueda aprender, no es nada que no pueda uno sentarse. Se llevará un poco más de tiempo, como todo, ¿sabes? Pero es necesario aprender esos conceptos para poder llegar. Hay un dato que me lo pasó Fede hace no mucho tiempo, ¿sí? que vino del CTA Summit 2022. Es decir, la reunión que se hace anual, bueno, normalmente se hacía todos los años en el fin de semana anterior a Dreamforce. Se juntaban todos los CTAs, todos los aspirantes, todos los que estaban estudiando, todas las grandes empresas se juntaban en San Francisco y teníamos una gran, una tenida, una cena, en el cual, bueno, charlábamos un montón de cosas, y una de las cosas que siempre a mí me llamó la atención, y capaz que alguno también, es que jamás existió un número oficial de CTAs en Salesforce. Las razones de por qué no existía ese número, siempre es aproximado, y 300 te dicen, y 200. Y uno no entendía por qué. Y no le voy a contar el por qué, o por qué yo creo el por qué sucede eso. Pero lo que sí sucede es que finalmente publicaron este número que es el que se ve de ahí. ¿Cuántos Application Architects hay en el ecosistema? ¿Cuántos System Architects hay? ¿Y cuántos CTAs hay? De vuelta, el número ese de 400 tiene un asterisco en la publicación oficial que es aproximado. ¿Qué dice ese dato? Y yo creo que la pirámide es bastante clara. Capaz que no lo ven, pero la pirámide tiene una punta amarilla, ¿sí? Quiere decir que solo ese pedacito de allá arriba son Technical Architect. Y otra cosa que también rompe los ojos, o por lo menos a mí me llama mucho la atención, es que hay casi un tercio de Application Architect son System Architect. Quiere decir que hay un ratio muy grande de gente que es Application Architect y una fracción de ese total es System Architect. Es muy grande la diferencia que hay. Y yo muchas veces he tenido debates bastante acalorados, por cierto, de por qué se da esa proporción. Y yo creo que justamente se da por el background que uno tiene cuando se pone a dar esas certificaciones. Creo que estoy convencido de que para System Architect uno tiene que tener una base importante en ciertos temas que no son los más amigables, digamos, de las certificaciones de Salesforce. Creo que una de las más difíciles, creo que a mí en particular es la que más me gustó más de todas, que es la de Identity Management, que habla de cuestiones que rara vez uno va a tener que tocar, y si lo toca una vez en un proyecto y después nunca más, que habla de manejo de identidad, criptografía, manejo de clave pública y clave privada, certificados. Son cosas que uno tiene que tener como un cierto background y que ese le da soporte. Pregunta, dime. ¿Hay alguna idea de cuántos de esos Application Architects son además System Architect o cuántos? Mirá, yo creo, me preguntan cuánto es la combinación. Yo no lo tengo claro esto porque no tengo quién hizo estos números, pero entiendo que como está presentado así, es que los System Architect ya son Application Architect. Lo entiendo así yo, es interpretativo esto,
Pero de todas formas, si fuese así, como le estoy diciendo, o si no fuese de esta forma, la proporción que hay es prácticamente 3-1. ¿Sí? O sea, cada 3 Application Architect hay uno que es, perdón, cada 4 hay uno que es, que es System Architect. ¿Sí? Y obviamente la proporción de CTAs es más chica aún y es llamativo. ¿Sí? Y el problema que sucede acá es que cuando uno se pone a estudiar para hacer esta certificación, yo le acabo de decir justamente que las certificaciones, la parte de especializaciones, son realmente, yo creo que cualquiera con recursos y con tiempo puede acceder a ellas. El tema cuál es, y me parece que es la parte más visual de esta pirámide. Yo creo que el problema que tiene esta pirámide, ¿ven que tiene un simbolito de más ahí en el medio? Y tiene una flechita. Bueno, hay un truco acá. Y es que esa flechita, en realidad, lo que tiene es un problema de perspectiva. Esta es la verdadera escala que hay. Es decir, que para saltar desde ahí, de Application hasta Technical Architect, hay un camino largo. Eso que está ahí es nada más y nada menos que lo que yo le llamo el high leap, el gran salto. ¿Sí? Ese gran salto, a ver, en algún momento lo presenté esto y me pareció que era muy válido. Ese gran salto que marca la diferencia entre un System Application Architect y un CTA está compuesto por 3 factores, ¿sí? Que son la experiencia, el entrenamiento y el factor X. ¿Sí? El factor X no lo voy a explicar acá, pero si quieren un día charlamos. La experiencia creo que es fundamental en eso, porque claramente si uno está todo el día trabajando con proyectos que tienen que ver con arquitectura y no tienen nada que ver con developer, o no tienen nada que ver con administración o con SafeLock, uno va a estar más expuesto hacia ciertos conceptos, ciertos temas que rara vez tienen que ver con lo que hacemos en el día a día. En mi experiencia personal, yo cuando me tocó la parte de experiencia, a mí, quien era mi mentor, me dijo, mirá, lo mejor que puedes hacer es renunciar a tu trabajo actual y ponerte a trabajar en un rol de arquitecto. Y así fue como terminé con la gente de Cloudgaia, sigue trabajando como en preventas. ¿Ustedes se imaginan alguna en preventas trabajando? Preventas es bien interesante, porque es cuando vienen los proyectos, o viene lo que se llama un requirement, un pedido de cotización de una solución. Y ahí es cuando uno pregunta, bueno, ¿qué querés que te solucione? Bueno, ahí es donde uno se empieza a enterar de cosas, y estamos hablando de proyectos a escala. Sudamérica, Europa y Asia. Y cuestiones que tienen que ver con integración con distintas nubes, sistemas que están on-premise, que tienen que ir a la nube, por tal o cual razón, y bueno, hay que cotizar. Entonces, todas esas cuestiones a mí particularmente me sirvieron como la experiencia. Pero lo que vamos a tratar de conversar es del training, de lo que se necesita para llegar a ese nivel. Hay un blog post de Lizzie Shepard, creo que es, que justamente habla de su camino y de cómo el entrenamiento y la disciplina del entrenamiento es lo que marca la diferencia de eso. Todos los que han pasado, los que están pasando, todos coinciden en que eso es así. Particularmente el training es una cuestión bastante clave. Así y todo, con esta distancia que hay del gran salto, siguen habiendo nada más que 400 architects, 400 technical architects. ¿Sí? Salesforce obviamente está al tanto de eso, y para eso es que hoy por hoy lo que han creado 2 cursos, ¿sí? Que tienen que ver con primero, cuando uno termina las 2 Application y System Architect, si alguno lo ha hecho, va a recibir un mail que lo invitan a participar del CTA 601, que es un curso que se da presencial, o antes de la pandemia se daba presencial, en el cual, créanme, uno se lleva la primer gran cachetada. ¿Por qué? Porque uno viene remándola con todas las certificaciones, viene súper motivado y llega al 601 y se da cuenta de lo que es el review board, porque en el 601 se habla de cómo es un review board, qué cosas son las que tienen que trabajar, y ahí es cuando uno se lleva la primera gran cachetada, que dice, uy, caramba, capaz que no estoy tan cerca. Me ha pasado estar en una sala con 15, 20 profesionales que tienen Application Architect y System Architect, y en cierto momento, en lo que son se hace una simulación de un review board reducido, un mock chiquitito,
Y hay gente que falla, pero falla mal, feo. Hay gente que dice, no, mira, no me siento capacitado para hacerlo. Y son tan profesionales como cualquiera que ha terminado hasta medio camino de la pirámide. Bueno, el 601 es justamente ese curso que se da y que obviamente algún golpecito uno se tiene que llevar ahí. Más que nada para despertarse, para darse cuenta de dónde realmente uno tiene que estar parado. Y después el segundo curso que hay, que es el 602, que es relativamente nuevo, es como una mini mentoría, una mini prueba que se da, que sucedió durante la pandemia, el 602, que es un CTA te evalúa y decide si estás pronto o no para dar el review board. ¿Sí? Hay un tema que es importante también para hablar de todo esto y me parece que vale la pena ponerlo al menos en perspectiva. Cada certificación de las de abajo vale $400. Cada una de esas que está ahí abajo, si uno la suma y deja las opcionales de lado, son $4.800. Si uno se pone a hacer las otras, va a sumar un poquito más, ¿no? Sí. No, vale 400, hay una de 200. Creo que la de App Builder es la única que vale 200. No, La de una también, bueno, ahí tienes un descuentito. Y si venís a los sorteos, seguramente tengas algún otro descuentito extra. Pero estamos hablando de que son prácticamente casi $5.000 solamente de exámenes. ¿Sí? Y si es que los salvas todos, o sea, asumiendo de que estoy dejando fuera de esta ecuación de economía. ¿Cómo? Los retakes. Cuando perdés y te das de vuelta. Los retakes. Creo que salen así. Bueno, es un número. ¿Sí? Es un número. Iba a decir, pero no. No tienen descuento eso hay que pagarlo. Estamos hablando de que es un número, que además de inversión de tiempo, hay una cuestión ahí de personal de cada uno que lo tendrá que poner en perspectiva. El 601 es un curso que se da presencial y que sale, miren, yo no recuerdo ahora exactamente el número, Safe Harbor enorme, por favor, porque no represento a Salesforce ni nada, pero sale como $1.200, o sea, estamos hablando de $7.000, estamos en cerca de los 7, además del viaje que tenés que ir hasta donde se da ese curso, y no se da acá en la vuelta, no se da en Buenos Aires. No es online. ¿Cómo? No es online. Y mira, creo no debería ser online. Es un curso que es para hacerlo presencial, porque justamente la idea es que vos tengas el primer choque. Lo buscan así, ojo, está diseñado para eso, para que vos tengas el primer choque de lo que es un review board y la presencia física de estar ahí y con los papeles pegados en la pared y escribiendo cosas. Bajo reloj, claramente. El review board, ahora voy a charlar de él, es una prueba que va en ese tipo, en ese tono. Estamos en $7.000, ¿no? Con el 601, más viaje, más cosas. El 602, me imagino que debe salir exactamente lo mismo, o por ahí, pero estamos en $8.000. El review board sale $5.000. Estamos hablando de $12.000. Estamos, más el viaje, más estadía, más un montón de cuestiones que uno tiene que estar. Estamos hablando de que hace $15.000 subir hasta allá arriba. Además de tiempo, talento, dedicación y un montón de cosas que no se miden en dinero, pero creo que es una variable que hay que ponerla arriba de la mesa. Sale dinero todo esto. Es una industria que está funcionando acá atrás. Entonces, de vuelta, ¿qué trato de hacer con esto? Bueno, ponernos en perspectiva. No es simplemente dar un examen, no, es subirse a un viaje que está muy... realmente, y yo siempre digo lo mismo, presten atención que cualquiera que ni siquiera haya terminado el liceo, pero que sepa programar, que sepa medianamente hablar inglés, con ganas de perfeccionarlo, claramente, puede subirse a esas certificaciones y puede ser un profesional en la industria. Y perfectamente puede llegar a una de esas posiciones de arquitect que, de vuelta, son muy buenas esas posiciones de arquitect intermedias, porque es eso que dice Domain Architect, que haya algo más arriba y no quiere decir que uno tenga que ir. Parte de lo que vamos a charlar ahora y lo que vamos a charlar en el grupo después es justamente tratar de mitificar porque hay una pirámide, hay un lugarcito para ir más arriba todavía, tengo que ir. No necesariamente. Hay gente que es muy feliz con las especializaciones, con las que tenga, y si llegan a tener las de Architect, tanto Application System, son muy válidas, y hay gente que trabaja y vive de eso exclusivamente, y no tiene necesidad de seguir avanzando. Muchas veces tenemos por nuestra cultura o nosotros mismos, siempre hay que ir a más. Si hay más, hay que ir a más. Eso lo hablar con el terapeuta después.
Pero no todo el mundo tiene que ir para arriba. Bueno, entonces, una de las cosas que a mí me gustaría que tengamos el foco en el grupo de architects al menos, ¿sí? Es empezar a trabajar en esas especializaciones. Obviamente no vamos a sustituir lo que sería un estudio, pero me parece que está bueno por lo menos empezar a conversar de temas relacionados a eso. ¿Ah? Para hacer esto justamente es que tenemos nada más y nada menos que el grupo de architects de Montevideo, ¿sí? La idea es que tengamos a ver, que sea Montevideo es casual, ¿sí? La idea es tenerlo en español, es tener la posibilidad de poder conversar o platicar en nuestro idioma, y bueno, tener la oportunidad de intercambiar notas, experiencias, y tener un poco más, bueno, un panorama un poco más abierto para tener esto que estamos diciendo, tener riqueza técnica, tener una discusión técnica que sea productiva. No con cualquiera se puede tener una conversación de ese tipo. Obviamente cuando uno es estudiante, uno tiene que escuchar mucho, ¿ah? Y tiene que prestar atención y tiene que tratar de, en lo posible, extraer esas cosas y empezar a hablar ese idioma. ¿Vieron que hay un dicho que dice que los abogados hablan su propio idioma? ¿Hablan en abogado? Bueno, los arquitectos hablan en arquitectos. ¿Ah? Y eso es real. ¿Ah? Si no, bueno, después, de vuelta, pregúntenle a Felipe que en nuestra práctica en Holton, una de las cosas que nosotros siempre buscamos o siempre tratamos es de tener una riqueza técnica en el vocabulario que usamos. ¿Ah? Además, buen día y buenas tardes, ¿no? Y cuando digo esto, es importante marcarlo, porque muchas veces cuando vienen los requerimientos, y una cosa que la vamos a ver ahora que se llama, un concepto que se llama densidad, word density, densidad de palabra, con muy pocas palabras yo puedo explicar cosas muy complejas. Entonces un requerimiento que puede venir en la forma de un texto, un párrafo que dice algo como, por ejemplo, quiero que el usuario contable tenga la posibilidad de sincronizarse con una plataforma X, y la respuesta me envía una notificación a otro usuario. Bueno, eso técnicamente, ¿qué es? Bueno, es un Apex Callout, ¿sí? Que se autentica a través de Named Credentials, y que la respuesta, sincrónica, dicho sea de paso, tiene que enviar un email alert. Dije todo lo que tenía que decir, ¿se dan cuenta? Para un requerimiento de negocio complejo que dice que bla, 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 yo en una línea, ¿sí? O en muy pocas palabras técnicas, ya describí la solución. Quiere decir que cualquier developer que se precie de tal, o cualquier admin que se precie de tal, puede leer eso y dice, ah, claro, quiere que construya una clase de Apex que haga un callout a un puerto determinado, ¿sí? Que utilice Named Credentials para la autenticación, y la respuesta sincrónica tiene que hacer algo con esa lógica. ¿Ah? Ese tipo de cosas son las que vamos a tratar de buscar en el grupo de architects que bueno, vamos a ver qué formato le damos de vuelta. Todavía no lo lanzamos el grupo, mi idea es ir a Portland a tener algunas charlas por allá, y eso va a ser en el kickoff, que seguramente sea grabada la primera sesión. De vuelta, lo bueno que va a tener eso es que van a estar disponibles como para charlar de eso. Bueno, se nos fueron 40 minutos charlando de todo esto, y yo creo que hasta acá, si no se durmieron todavía o no cabecearon, es porque están ahí todavía. Entonces, ahora sí les quiero hablar un poco de esta segunda parte, y acá voy a tratar de acelerar un poco para dar un poco más de ritmo, porque si no podemos estar varias horas. Les quiero hablar a los developers, ¿sí? Entiendo que todos los que están acá se consideran en algún lugar de su corazón cercanos al development y al código, ¿sí? Y si no es así, sé que están un poquito más cerca del código que del administrador. O si son administradores, bueno, bienvenidos. Miren la ecuación un segundito, ¿no? Ese salto de calidad, digamos, que hay que tener para llegar a tener una certificación de ese tipo, experiencia, training, el factor X, ¿no? Hay una verdad fundamental, y la tienen que entender todos los que estén o que quieran subirse a este journey. Y es esta, que es que un arquitecto no es un developer. Y estoy cansado, literalmente cansado, de escuchar gente que son grandes developers, y que por el simple hecho de que ser un developer que tiene muchos conocimientos, es un arquitecto. O peor aún, utilizar la palabra architect para describir seniority.
soy Senior Architect. Bueno, caramba. Hay conceptos ahí que hay que limpiarlos un poquito y hay que rascar un poquito. Cuando ustedes vean, siempre que vean alguien que dice que es Architect, raspen un poquito. A ver, ¿qué es lo que quieren decir? Porque el término Architect se utiliza en muchísimas tecnologías, en muchísimas plataformas y con distintos rubros. Mi mamá piensa que soy arquitecto de edificio. No, mamá. Soy ingeniero, trabajo en Salesforce y hago mi rol de Salesforce Architect, particularmente yo hago de programa, ¿sí? Que es algo que en la industria va del lado del manejo de un programa. Cuando digo programa es un roadmap, hay administración, hay governance, hay un montón de cuestiones que tienen que ver más con el mantenimiento de una solución, cómo se incorporan nuevos cambios, qué pasa ante ciertos eventos. Eso es lo que hace un programa. Pero, de vuelta, quiero destacar esto. Un developer que sabe mucho, ¿saben cómo se llama? Un senior developer. ¿Sí? Entonces, si hay un senior developer que quiera aspirar a ser architect, bueno, sepa que tiene que empezar a cambiar. A ver si lo tengo por acá, hay una frase que está bien interesante, después la vamos a ver, que es de Peter Drucker, que dice, cuando uno quiere obtener algo diferente, tiene que dejar de hacer algo viejo para en orden de tener algo nuevo. Algo así, la traducción es muy mala la que me voy a hacer, pero bueno. Si no me creen, no me crean. Hagan este ejercicio. Yo les voy a presentar estos valores que están acá. En esa tablilla que está ahí, está lo que a mi criterio son las preguntas que están dentro de la certificación, la pirámide de specialization, que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con código. Y obviamente la de Developer 1 tiene 100% código, sí, está bien, es entendible. La de App Builder, increíblemente App Builder tiene solamente una o dos preguntas de código, si los que la han hecho me podrán decir sí, o me dicen no, es un disparate lo que estás diciendo. La de Share Invisibility tiene un 10%, ese porcentaje ahí lo pongo yo, de mi experiencia, capaz que a otro le tocó otra cosa, pero nada. Si uno hace la comparativa de porcentaje del total de los exámenes que se necesita para hacer application y System Architect, solamente el 30% tiene que ver con código. ¿Qué quiere decir? En buen romance, que el 30% es código, quiere decir que el 70% no tiene nada que ver con código. Entonces, si usted, amigo de developer, aspira que solamente con los conocimientos que tiene de developer va a cubrir el otro 70%, le digo que va por mal lado. Por mal puerto, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese tipo de conocimiento es el que hay que crecer en ese conocimiento. Hay que aprender. Y aprender a veces nos cuesta un poco porque, y nada, para que si ponemos public class, abrimos una llave y la otra y somos fantásticos. ¿Verdad? El developer realmente es uno de los recursos más buscados en el mercado y el poder que tienen es enorme. Vamos, muchachos, son developers ustedes. El developer puede hacer cualquier cosa. Y muchas veces, uno de los grandes errores que existe en la plataforma, en Salesforce, es que, claro, somos developers. Creamos una clase, ponemos un Lightning Component que hable para acá, para allá. ¿Para qué necesitamos más cosas? Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la plataforma tiene un conjunto de componentes declarativos que tienen tanto o más poder que el código. El código tiene la particularidad, es como ¿se acuerdan cuando tenían las calculadoras científicas? Cuando pasamos a la época liceal, bueno, la calculadora científica permite hacer un montón de cosas. Pero si la usás solamente para sumar y restar, bueno, está. Comprate una Casio de solar, ¿no? Que sigue funcionando. Pero a lo que voy de vuelta es, el hecho de que sepamos hacer cosas muy complejas con código, no quiere decir que las soluciones declarativas pierdan valor. De hecho, uno de los grandes dilemas que se van a cruzar en el CTA Journey es justamente que hay una proporción que tiene que suceder y si no sucede está mal. El 80% de tu solución tiene que ser declarativa y el otro 20% tendría que ser en código. Y si es menos, mejor todavía. ¿Sí? Y no es un capricho eso, sino que en realidad los componentes declarativos tienden a tener mejor eficacia en el largo tiempo. Mientras que, y esto sí, presten atención, el código tiene mejor performance a larga distancia. Hay una presentación que se dio en Check Dreaming hace un par de años,
creo que la hizo Sandor, que justamente estaba buenísimo porque presentaba un framework de hacer exactamente el mismo caso de uso con herramientas declarativas y con código, y mostraba claramente como el código es muchísimo más performante que soluciones declarativas. Quiere decir que el único escenario en el cual un arquitecto recomendaría ir con código sería performance, o que no es posible hacer con herramientas declarativas. ¿Ah? Y ahí abajo está la frase que les decía de Drucker: if you want something new, you have to stop doing something old. Bueno, y acá, a ver si tenemos tiempo. Tendría que ir volando, porque vamos casi 50 minutos, lo cual confirma la teoría que perfectamente la charla podría terminar acá, y seríamos todos felices, y comeríamos empanadas, o las que quedan, gracias. Y ahí eso sería todo. Pero no, le voy a dar muy rápidamente un pantallazo de por qué es tan importante toda esta parte del training, y por qué el review board, que por ahí hay gente que no sabe qué es un review board, por ahí alguno que alguna vez se cruzó y dijo, che, a ver, ¿de qué va esto? ¿Ah? Un review board es una prueba, ¿sí? que tiene esas tres partes. La parte de resolverlo, la parte de presentarlo y la parte de defenderlo, el Q&A. ¿Sí? Básicamente, para los que no lo saben, es un escenario que se da en un formato, son unas 8 o 10 páginas, ¿sí? Todas con requerimientos del mismo proyecto, ¿sí? Y que cada uno, tiene 2 horas para resolverlo. Y cuando digo 2 horas para resolverlo, es crear diagramas con una solución que pueda comunicarla a un board, justamente de 3 CTAs, a veces puede ser alguno más. Y esa solución tiene que tener ciertas características que son las que dice ahí prácticamente, ¿no? Ustedes piensen un segundo, ¿cuántas veces, no sé si han tenido algún proyecto de consultoría en el cual han tenido una hoja con requerimientos, o varias hojas de requerimientos, como estas que yo les estaba contando, que uno tiene cuando está en preventas, y muchas veces dice, vamos a agarrarlo, bueno, sí, estamos una semana con eso, lo vemos, lo conversamos, llamamos al de development, llamamos al de data management, el DBA, y pueden pasar 2 semanas y recién ahí creamos el primer diagrama. Bueno, acá en 2 horas hay que hacer todo eso. En 2 horas, o sea, de vuelta, es una prueba de tiempo, claramente. ¿Qué quiere decir? Que uno no puede perder tiempo. Uno tiene que literalmente, su cabeza tiene que ir muy rápido. Y tiene que hacer esto que yo les decía, viene el requerimiento y tiene que desayunar requerimientos y tiene que sacar soluciones, ¿sí? Después tiene que presentarlas, y uno tiene que presentarlas de una forma eficiente también, porque tenés 45 minutos para hablar, y ustedes hagan la cuenta de que estamos hablando, pasaron 50 minutos. Sí, pasaron 50 minutos. Quiere decir que mi tiempo de presentación hubiese expirado, o sea, 5 minutos. Y uno tiene que mencionar toda la solución. Y realmente es difícil. El tema del manejo del tiempo, yo creo que el review board es una de las cosas más complicadas que tiene, que justamente es eso. Los skills que son necesarios para el review board, y esto no lo digo yo, sino que simplemente viene de la gente de Forcelandia acá, gracias, me olvidé de sacar el logo, pero aprovecho para decir forcelandia.com, entren ahí y van a tener todas las sesiones. Los skills del review board, primero que nada, entender los requerimientos, articular sus soluciones correctamente, que no es fácil. Por allá al final voy a hablar un poquito de los 3 tipos de soluciones que hay: óptima, subóptima y incorrecta. ¿Sí? De vuelta, un clavo en una madera lo podemos clavar con una roca, con una botella de vino, ¿sí? Con un martillo o con una pistola de clavos. Con las 4 podemos usarlo. Ahora, ¿cuál es la óptima? Y depende del contexto del problema que tenemos. Tengo que clavar un clavo y agarrar lo que sea. ¿Quién no martilló un clavo con el zapato? No, con él. Hay un video en YouTube que martillaba con una botella que lo usamos todos. Ahora, si tengo que martillar 200 clavos, sí voy a usar una pistola de clavos, claramente. Depende del contexto, ¿no? Y después, dibujar, hacer diagramas que sean ricos en información. Si yo les digo, hagan un diagrama de un system landscape, de cómo se comunican 2 sistemas, y ¿qué pones? Y 2 cajas y 2 flechas. Me ha pasado muchas veces estar en proyectos corporate, que ves todo su system landscape ahí, con todos los componentes que tienen, y dices, pero compramos Salesforce. ¿Y dónde está Salesforce en este mapa? Y es una caja con 2 flechas, una gente y otra que sale. Fin. Y claro, no hay riqueza ahí de información. Ahí, está Salesforce, sí, pero ¿qué pasa ahí?
¿Qué hay ahí abajo? Bueno, esas son las cosas que uno tiene que empezar a hacer. También, a ver, la prueba está hecha, está diseñada para que justamente uno tenga riesgos, tenga ciertos los trade-offs que aparecen y que uno las tiene que de alguna forma solucionar. La gente que hace las pruebas, claramente, alguna piedrita en el camino pone, alguna banana para que patines, a ver si la viste, ¿no? No puedo hablar de mi review board, pero puedo hablar de las cosas que me pasaron, y alguna bananita te tiraron ahí para el camino para que digas, a ver qué pasó acá, y esto cómo lo solucionaste, y esto te lo comiste, ¿qué pasó? Bueno, ese tipo de cosas son las que se esperan en el review board. Bueno, muy rápidamente voy a hablar de esos 5 puntos, y la idea de vuelta no es profundizar acá, sino que dejarlo como una conversación pendiente para más adelante cuando charlemos en el grupo de Architects. Vamos a hablar del review board, vamos a hablar de cada uno de estos puntos, y vamos a hablar en profundidad de estos. Así que muy rápidamente les cuento que entender los requerimientos es algo que parece tan sencillo, como requerimientos, claro, ¿quién no lo va a entender? Uno tiene que leer rápido, muy rápido. ¿Ah? Y en esa lectura muy rápida, muchas veces lo que puede pasar es que te comiste algo o no entendiste. Hay un tema de comprensión lectora. Recuerden que la gente que escribe eso, y no están pensando, che, vamos a dar una manito a sino que en realidad tienen un lenguaje que por ahí nosotros los hispanoparlantes, nos cuesta entender un poco. Entonces, salvo que uno ya tenga cierta exposición a proyectos de determinado tipo, es muy difícil tener lo que se llama el conocimiento del dominio. Si estamos hablando de la industria legal, y bueno, allá el amigo puede entendernos claramente que estamos hablando. Está hablando de un índice y un matter, y más o menos si entendés. Y podría llegar a traducir eso en un lead y un opportunity, y bueno, y ahí podés seguir adelante. Si te hablan de la industria de seguros, por ejemplo, o la industria, el proyecto que te ponen ahí adelante es la industria farmacéutica. Sacala del ángulo. Proveedores en China, un distribuidor, un RP, acá, allá, y si uno no está expuesto a eso, es difícil realmente entender ese dominio. Entonces, de los requerimientos, y eso es un ejemplo de un mock, que es el de City School Share, que es relativamente fácil. Si ustedes se lo ponen a leer, después búsquenlo, googleenlo, porque está para bajar. De uno acá tiene que extraer rápidamente los requerimientos. Y extraerlos quiere decir extraerlos y llevarlos a algún lugar donde uno los pueda manejar y pueda discutir. Puede ser una planilla, puede ser un documento, puede ser una anotación al costado, pero tiene que ser una forma manejable, que uno las pueda poner en un formato que pueda llegar a debatir de esos. De vuelta, el tema de la densidad de información. Con la menor cantidad posible de palabras tengo que decir lo más que se pueda, a nivel técnico. Y ahí es donde viene, por ejemplo, la parte de articular, ¿no? Estos requerimientos. Vos los capturas y ¿qué haces? Bueno, este es el requerimiento. ¿Cómo se soluciona? Ese es el problema, el why, ¿no? ¿Con qué lo solucionamos? Bueno, un Apex callout, ¿sí? Que se comunique y espere una respuesta 202, y bueno, y con eso somos todos felices. Bueno, ¿y por qué elegimos eso? Esa es la parte donde el architect brilla. ¿Por qué elegiste un Apex callout y no hiciste un Fire and Forget si iba a decir con Workflow, pero ya no existe más, con Outbound Messages, con los que vienen ahora con Flow? Gracias a Dios que apareció Outbound Messages en Flow. ¿Por qué? Y ahí es donde viene la discusión técnica. Bueno, mirá, en realidad vamos a tirar un Fire and Forget o un Outbound Message porque el sistema del otro lado, y puede que esté caído. ¿Qué pasa si está caído? Y capaz que es más eficiente mandar un Fire and Forget, o sea, un Outbound Message, que un callout, porque si haces el callout y está caído el servicio, null. Uy, ¿qué pasó? Null. ¿Por qué? Y no sé, el programador se olvidó de poner una respuesta que pasa cuando falla. Y ese tipo de cosas son las que se tienen que fundamentar ahí en esos diagramas. Para que se hagan una idea, acá, esto es un System Landscape, lo hice, esto es un proyecto real, que a ver, espero que no diga de quién es. No dice. Perfecto. Es un proyecto de una aseguradora muy conocida, que no es de acá, de Uruguay. Pero eso es un System Landscape, ¿sí? Básicamente lo que ustedes pueden ver acá es dos lados, a la izquierda y a la derecha. A la izquierda está Salesforce y está la solución. Ven que incorpora Service Cloud, Sales Cloud, para hacer un montón de cosas que no sabemos qué, pero cuando uno tiene que pasar la presentación tiene que decir qué es lo que está pasando. Tiene paquetes de App Exchange, tiene las partes de community, tiene una comunidad. Tiene 3 comunidades particularmente. Los usuarios se autentican a través de Auth0, un identity provider. Hay que saber cómo camina un identity provider, cómo se autentican con una red social, y después pueden acceder al portal. La típica, el botoncito de login with Facebook.
Bueno, ¿cómo camina eso? ¿Y cuáles son las cuestiones ahí que tienen que ver con seguridad? Y más ahora que estamos en un mundo en el cual el compliance es una cosa importante a tener en cuenta, hace tiempo ya por suerte. Que bueno, las distintas normas de seguridad que hay que tener, ya no podemos exponer un portal porque, bueno, viene un ruso, siempre hay un ruso con tiempo. Y perdonen los amigos rusos, ¿no? Disculpen. Siempre hay alguien con tiempo como para poder empezar a hackear. Entonces hay que tener esas consideraciones también. Y eso es todo, de aquel lado solamente la parte de la nube, digamos. Ven, allá arriba tenemos un call center con Genesis. Bueno, ¿cómo se integra Genesis? ¿Cómo se integra OpenCTI con Salesforce? Uno tiene que poder manejar esas cuestiones. Los usuarios internos están allá arriba y de este lado está todo lo que es on-premise. ¿Ven esa línea roja gruesa que hay ahí? Bueno, eso es el firewall. ¿Cómo pasamos un firewall? ¿Y cómo hacemos que el firewall vaya para Salesforce y que Salesforce lo acepte y que no haya una brecha de seguridad ahí? Porque los auditores están esperando esto para que vos digas eso y digas, no, brecha de seguridad. Brecha de seguridad, perdimos la certificación, la ISO 27001, ¿por qué? Porque tenemos una brecha de seguridad. ¿Y cómo la arreglamos? Bueno, entonces ahí, de vuelta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar una semana para resolver lo que sí, que no? Bueno, no, llaman al architect y dice, bueno, y acá y todo, ¿cómo lo hacemos? Y ser una referencia técnica es clave, es lo que la gente paga. Las empresas cuando le pagan a un arquitecto lo que le pagan muy alto, lo que buscan es eso. Soluciónemelo, no me dé opciones. No decís, ¿qué opciones tenemos? No, nadie te va a preguntar qué opciones. Es mentira eso. A mí nunca me pasó en el trabajado con arquitectos que digan, ¿qué soluciones? Me preguntan, ¿cómo arreglo esto? Decime cómo lo arreglo, porque tengo la auditoría que me está persiguiendo y tenemos que salir en vivo en 2 semanas. Necesito solucionarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ese tipo de cosas son las que deberían aparecer o estar presentes acá. En este caso, por ejemplo, una de las partes que está bien interesante, que es ese componente naranja en el medio, que es el ISV, que bueno, muchas veces cuando uno trabaja como developer o como haciendo integraciones, uno no le presta suficiente atención a qué componente hay del otro lado. Bueno, acá uno tiene que saber, y acá ya estoy hablando que me fui de Salesforce. Particularmente ahora con MuleSoft, sigo estando dentro de Salesforce, pero en la realidad uno ahí tiene que enfrentarse con tecnologías que a veces son legacy, a veces, a ver, la gente de IBM, que yo no sé si hay IBM por acá, pero la gente de IBM en los 90 te vendían unos racks, unos servidores preciosos y te venían con toda la artillería de ellos. Y la gente de ahora que tenía también los OAS y todas las cuestiones. De vuelta estoy hablando fuera de Salesforce. Un arquitecto debería saber esas cosas también, o debería por lo menos tener roce como para poder pelearse y poder debatir. Y después el otro muerto importante, discúlpenme, pero para mí lo es, que es los legacy data. Los datos legacy. ¿Cuándo un dato tiene que estar en la nube y cuándo no? ¿Por qué? ¿Qué volumen vamos a manejar? Porque una cosa es manejar el sistema de compras y ventas, bueno, están 2000 usuarios, perfecto, no pasa nada. Ahora, cuando estamos hablando de un banco, o cuando estamos hablando de un ente público, que tienes la tabla de accounts son de 5 millones para arriba. O hay uno que es peor todavía, que tiene 80 millones en la tabla de accounts. ¿Y saben qué? 80 millones en contact, porque tienen uno a uno metido. Entonces, ¿qué decisiones son las que se tienen que tomar ahí? Miren todas las cosas que estoy diciendo solamente con un diagrama, con un dibujo. ¿Sí? Me parece que es, de vuelta, es uno de los elementos críticos para tener en cuenta. Otro que lo voy a pasar muy rápido es el tema del manejo de identidad. En los review board te van a preguntar esto. Y la parte de identidad y de seguridad es clave. Hay mucha gente que ha perdido el review board. Dicen que por esto, pero no. Es un tema que se pregunta y se pregunta a fondo. Y van al hueso. ¿Qué parámetro tiene que incorporar para hacer un handshake de tal o cual forma? Y bueno, y si no sabes el parámetro, bueno, estás en problemas. De vuelta. Esto es unas cuantas horas, unas cuantas semanas de discusión del manejo de identity. Por ejemplo, es uno que más conocido para nosotros los developers, que somos más amigos. Decimos, bueno, es un caso de integración. Bueno, ¿qué estamos integrando? Bueno, customers. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, de un MDM. Listo. ¿A dónde va? Obviamente, de premisa al objetivo de Salesforce. Bueno, ¿cómo lo integramos? Hacemos un call-in que va desde el ISV. El ISV se comunica con Salesforce. ¿Qué mecanismo de seguridad tenemos? El ISV, delegamos siempre el ISV. El architect siempre delega en el ISV. Al CTO de la empresa no le gusta nada eso, porque en realidad hay un costo ahí por mantener un ISV, es caro. Pero bueno, es el que nos soluciona la vida. Seguridad, redundancia, hay un montón de conceptos que tienen que ver con la integración y que el ISV ya los tiene de fábrica, por definición.
Y bueno, y ahí hay otros casos, ¿no? Pues Fire and Forget, hay Request and Reply, y todo este tipo de cosas que de vuelta hay una certificación, que es la de Integration, que habla de todo esto y que va con qué patrón estamos utilizando. Quiere decir que yo a cualquier developer le puedo dar esto y me podría construir esa integración si fuese necesario. Bueno, sigo con algunas cosas muy rápidamente. Este es el Data Model. El Data Model, cada vez que Salesforce saca o compra a alguien más, es un problema, es un dolor de cabeza porque vienen modelos, objetos nuevos, y decís, ¿y este objeto de dónde es? ¿Qué salió? Bueno, probablemente en el review board, el 50% del review board está acá. Y los errores están acá. Porque acá es donde se define si una solución es válida o es inválida. Y los problemas que pueden aparecer van desde large data volumes, manejo de índices, qué objeto está on board, es decir, qué objeto está en la nube en Salesforce, qué objeto es externo, por qué hago una referencia externa a este sí, a este no. ¿Qué necesidad tengo, por ejemplo, qué estrategia tengo de data archiving? ¿Cómo guardo los datos? ¿Necesito tener 20 años de registros de citas? ¿O en realidad, bueno, me quedo con los últimos 5 años y las otras 20 las dejo atrás? ¿Qué pasa cuando alguien quiere algún dato de allá atrás? Bueno, todas esas soluciones son las que deberían estar vinculadas a la parte de dominio. Este también es otro bien importante. De vuelta, no sé si notaron que cada uno de esos temas importantes tiene una certificación atrás. Esta, por ejemplo, es la de Development Lifecycle, ¿sí? Que es cómo muevo yo mi solución. Los fanáticos de DevOps, allá al fondo, amarán esto, porque claro, este es el pan, perdón, butter, ¿no? Del desarrollo. ¿Cómo movemos componentes de metadatos entre distintos ambientes? ¿Por qué tenemos distintos ambientes? ¿Qué ambiente tenemos para qué? Ahí hay ejemplos ahí que hablan de, por ejemplo, bueno, mirá, tenemos un ambiente de desarrollo, de testing interno, de integración, de QA, de User Acceptance Test, de staging. ¿Qué tipo de sandbox utilizamos? Bueno, ese tipo de cosas son importantes, ¿sí? ¿Por qué utilizamos un full sandbox para hacer el testeo de volumen? Y bueno, porque necesitamos una copia exactamente igual para manejar todos los millones de registros que tenemos. ¿Por qué tenemos un Dev Pro Sandbox para hacer hotfixes? Y bueno, porque si no vamos a esperar un ciclo de release para arreglar un problema que lo tenemos ahora. Ese tipo de cosas y las herramientas que se utilizan ahí son las que se espera que uno sepa manejar. Bueno, obviamente identificar riesgos, esto es todo lo que vengo hablando desde hoy, ¿no? Manejo de licencias, uno tiene que saber qué tipo de licencia le va a asignar a cada usuario. Las comunidades, qué tipo de licencia le voy a dar a las comunidades. Y quiero que sepan que las licencias cada 6 meses cambian. Hay una que se llamaba Lightning User, que me decís, ¿y esto qué es? ¿Quién inventó esto? Y bueno, justamente el equipo de ventas lo que hace, ¿qué es? Vender licencias. ¿De qué vive Salesforce? De vender licencias. Entonces lo que hacen es combinan un pedacito de una con otra porque no se puede. Esta no permite acceder a los objetos de Service Cloud, esta sí. Entonces hay varios mecanismos ahí que tienen que ver con la visibilidad, quién tiene acceso a qué, cómo funciona. Bueno, todas esas cuestiones son las que hay que saber. Obviamente el tema de compliance, uno lo tiene que tener presente. Nadie le gusta tener una auditoría que te caigan arriba y te diga, no, mirá, tenés todas estas hay como que dicen, risk issues que resolver en menos de 30 días. Nadie le gusta eso. Entonces, siempre hay que estar atento a ese detalle. Me estoy pasando unos minutitos y me quedan unas poquitas slides. Bueno, esto es lo que les decía de las soluciones, que puede ser óptima, subóptimo, inválida. Siempre hay que caer del lado óptimo. Si es subóptimo, habría que justificar por qué es subóptimo. ¿Por qué estamos martillando el clavo con la botella? Y porque es lo que tengo. No tengo otra alternativa. Bueno, lo justificaste. Ahora, si tenés otras cosas, entonces eso está inválido, ¿no? Y bueno, manejar los trade-offs, que justamente es esto. Entonces, como resumen del review board y todo esto, yo les digo, piensen rápido y piensen de forma correcta. Y ese es el gran desafío. Cuando sabés que lo que estás pensando, que lo que estás diseñando es correcto, y cuando en realidad no tenemos mucha idea. Bueno, obviamente las cuestiones ahí, practicar, cambiar un poco la perspectiva, salir un poco de la zona de confort donde uno está, y bueno, y obviamente nunca dejar de aprender, porque siempre en tecnología vamos a tener cosas nuevas para resolver. Y la última, que es esta, que me encanta, que esta sí es de esa sesión que dice ahí arriba, que es una cita que la tiene, de Game of Thrones obviamente, que la tiene el maestre Aemon Targaryen, que cuando habla con Jon Snow, no le voy a hacer spoilers, pero en algún momento le dice, Jon, tienes que matar al niño,
¿sí? Para que puedan hacer el hombre. Bueno, no les voy a contar toda la temporada, pero tiene mucho, está bien interesante eso, porque en ese entonces todavía no se sabe qué es lo que pasa al final, ¿no? Entonces yo lo que hice fue cambiarle un poco la perspectiva, y en vez, bueno, kill the developer and let the architect be born. Dejen de ser developers para pasar a ser arquitectos. Si están dispuestos y tienen ganas de, con gusto los espero en el grupo de Architect de Montevideo. Y bueno, y logré meter todo esto en 1 hora. Uf, déjame hidratar.